Hola, que el Señor te bendiga, qué gusto saludarte el día de hoy. Bienvenido a nuestro video en donde estaremos comenzando una nueva serie sobre el Espíritu Santo. Y el tema del día de hoy será específicamente para que podamos hablar de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo de Dios. Así es que quédate con nosotros hasta el final. Por supuesto, no quiero dejar de invitarte para que nos sigas en todas nuestras redes sociales como AVA Internacional, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también nuestro canal de YouTube y nuestro podcast en Spotify. ¡Comenzamos! El día de hoy estaremos hablando, como te mencioné hace un momento, sobre la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y te da poder para que puedas vivir tu vida como cristiano y que la puedas vivir al máximo potencial. El tema sobre el Espíritu Santo es que muchas veces nosotros no conocemos al Espíritu Santo, no sabemos quién es Él y por eso nos perdemos la maravillosa oportunidad de poder disfrutar esa comunión con Él. El día de hoy estaremos hablando sobre Él, comprenderemos quién es Él y cómo nosotros podemos recibir no solamente ese poder, sino también experimentar un estilo de vida agradable a Dios a través de la ayuda y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estar hablando un poco sobre la primera carta a los Corintios, cómo el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les habla sobre lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y para ello quiero que vayas conmigo a la primera carta a los Corintios y vamos a estar leyendo el capítulo 2 y los versículos entre el 9 y el 16. Acá no vamos a leer directamente todos en este momento, pero me gustaría invitarte que a medida que vamos en este video y cuando tú tengas la oportunidad de compartir con tus jóvenes, leas del versículo 9 al 16 y que meditemos juntos en esta escritura para aprender un poco más sobre la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué dice Dios sobre él. Vamos a leer lo que dice la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, pero en el versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Cuando leemos esta escritura que acabamos de mencionar, desde el versículo 9 hasta el versículo 16, nos damos cuenta que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo que Dios quería mostrar y revelarnos planes maravillosos que tenía para nosotros y que lo ha hecho a través de su Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Por supuesto, Pablo le escribía a los Corintios en ese tiempo, pero el día de hoy Dios nos está diciendo exactamente lo mismo para nosotros, que el Espíritu Santo de Dios quiere mostrarnos y puede mostrarnos esos maravillosos planes que Dios tiene preparados para quienes lo amamos. Así es que el Espíritu Santo puede ayudarte para que puedas experimentar a Dios y puede ayudarte para que puedas conocer los planes que Dios tiene para ti. Pero hay algo más que podemos aprender del Espíritu Santo en esta escritura. Si tú lees los versículos 11 al 13, te vas a dar cuenta, como lo acabamos de leer, que el Espíritu de Dios conoce los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y cada vez que tú y yo nos acercamos al Espíritu Santo, entonces podemos conocer los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. A veces tenemos inquietud, incertidumbre sobre qué es lo que debemos hacer o qué es lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Tenemos inquietudes sobre nuestro futuro, sobre lo que podemos llegar a ser. Y claro, para nosotros es difícil realmente poder conocerlo, pero Dios tiene planes de bien para ti y tiene planes de bien para mí. Y Él conoce todo sobre nosotros y conoce nuestro futuro. ¿Y quién más entonces que el Espíritu de Dios que pueda conocer esos buenos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros? Algo que podemos observar en estas escrituras es que nos revelan que el Espíritu de Dios es Dios.
lo que podemos observar entonces cuando meditamos en estos versículos es que el mismo Espíritu Santo que nosotros podemos leer en la Biblia es el mismo Dios al cual nosotros alabamos y adoramos. Es una persona con la cual podemos hablar, a quien podemos escuchar, y no solamente es una fuerza, no es un fantasma, sino que es Dios mismo revelándose en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es ese Espíritu Santo el que nos empodera para poder vivir y entender los planes y los propósitos de Dios. Y es entonces que quiero llevarte para que pensemos en tres tipos de personas, que las encontramos acá en estas escrituras. El primer tipo de persona es la persona natural, a los cuales también los vamos a entender como los no espirituales. Veamos el versículo 14. El versículo 14 dice lo siguiente: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así es que aquellos que no son espirituales o las personas naturales son aquellos que no creen en las cosas de Dios, piensan que son ridiculeces, realmente no creen en Jesús y claro, no pueden entender las cosas del Espíritu porque el Espíritu no habita en ellos, no vive en ellos, y esto solamente lo pueden entender aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, y entonces pueden recibir esta clase de entendimiento y pueden discernirlo y entenderlo porque ahora el Espíritu Santo vive en ellos. Ahora, el segundo tipo de persona son las personas espirituales y las podemos identificar en estas escrituras en los versículos 15 y el versículo 16. Veamos lo que dice el versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Y el verso 16 nos dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El versículo 15 entonces nos dice que nosotros podemos evaluar las cosas desde las perspectivas que Dios tiene o desde la perspectiva de Dios, porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, ahora habita en nosotros. Estas personas espirituales, según el versículo 16, dice que ahora tienen la mente de Cristo para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así es que si tú eres una persona espiritual, entonces es porque el Espíritu de Dios vive en ti y tú puedes ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y por eso es que puedes discernirla de diferente manera. El tercer tipo de persona es la persona del mundo, o en palabras del apóstol Pablo también, o niños espirituales. A ellos los podemos encontrar en el siguiente capítulo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 del versículo 1 al 3. Pero leamos el versículo 1. Pablo les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Y bueno, luego describe cómo tuvo que alimentarlos en la fe y cuáles son sus reacciones. Y a estas personas las podemos identificar de alguna manera porque tienen al Espíritu de Dios. Sin embargo, sus actitudes, sus acciones son como niños en Cristo. De alguna manera son aquellos cristianos o aquellos jóvenes que están empezando y tal vez no vemos mucha diferencia entre aquellos que no tienen al Espíritu de Dios y aquellos que ya tienen al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por sus actitudes, por sus acciones, porque quizás sus vidas todavía no han sido transformadas y cambiadas. Entonces, quiero que veas a estos tres tipos de personas desde esta perspectiva,
y como te va a aparecer ahora en la pantalla. Aquellos que no son espirituales son aquellos que están sentados en el trono de su vida y en el Espíritu Santo y la obra de Cristo están afuera de su vida, es decir, en su vida solamente ellos gobiernan y nadie más, y por lo tanto ni Cristo ni el Espíritu Santo han hecho una obra en ellos. Pero aquellos que son espirituales son aquellos que han dejado que el Espíritu Santo y que Cristo tomen autoridad y tomen el gobierno de su vida. Ya no son ellos los que gobiernan, ellos se han bajado del trono y han dejado que Cristo gobierne su vida y que el Espíritu Santo los guíe a lo largo de ella. Pero en tercer lugar, aquellos que son como niños en Cristo, son aquellos que Cristo ya está en su vida, el Espíritu Santo ya está en su vida, pero todavía ellos insisten en estar sentados en el trono de su vida. Ya el Señor está en ellos, pero no dejan que Cristo sea el Señor y no dejan que el Espíritu Santo los guíe para tomar sus decisiones. Bueno, pues hemos llegado al tiempo de la aplicación de este tema. Y lo primero que quiero que meditemos juntos es sobre los tres tipos de personas de los que estuvimos hablando. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con la persona natural o el no espiritual? ¿Con la persona espiritual o con el niño en Cristo o aquel que se parece un poco más a la persona de este mundo? ¿Cuál te identificó más? Piensa y medita por un momento y si puedes, en tu grupo de jóvenes, conversen un poco con cuál te identificas más y con cuál se identifica más tu grupo de amigos. Y entonces esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta para que puedan meditar juntos. ¿Qué tipo de persona te gustaría ser y por qué te gustaría ser ese tipo de persona? Medítalo junto con tu grupo de jóvenes o grupo de amigos. Ahora, me gustaría llevarte entonces a lo siguiente. ¿Cómo puedes llegar a ser una persona espiritual? ¿Cómo puedes llegar a ser una persona espiritual? Y para esto me gustaría darte un consejo. Que pongas a Cristo realmente como el centro y gobernante de tu vida. Que Él sea realmente el Señor y el que pueda guiarte, dirigirte y darte las instrucciones de vida a través del Espíritu Santo. Así es que para ello, tómate un momento. Tómate un momento con tus amigos y con el grupo de jóvenes con quienes compartes para poder hacer lo siguiente. En primer lugar, confesar tus pecados. En segundo lugar, invita a Cristo para que pueda sentarse en el trono de tu vida. En tercer lugar, confía por fe que Él ahora está sentado en el trono de tu vida y te dará poder para vivir la vida cristiana. Como esto es aplicación, me gustaría que pensaras por un momento en alguna situación difícil que estés pasando en este momento. Algo que te esté llevando a tomar alguna decisión sobre algo que debes de hacer o algo que no deberías de hacer. Y que pienses por un momento cómo el Espíritu Santo puede ayudarte en este momento para que puedas lidiar con esta situación y para que puedas tomar una decisión o una acción correcta y adecuada. Y es ahí en donde quizás tengas que tomar la decisión de decir, voy a bajarme del trono para que sea realmente el Señor el que me ayude a tomar esta decisión y que me indique qué es lo que debo de hacer. Piensa por un momento y me gustaría que pudieses hacer lo mismo con tus amigos o grupo de jóvenes con quienes compartes para que juntos puedan aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo pueda guiarlos en todo momento. Así es que de esta manera nosotros podemos aprender, que podemos pasar de ser niños en Cristo, que tomamos nuestras decisiones, a poder ser realmente espirituales, jóvenes que puedan tomar las decisiones correctas
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te está guiando y Cristo es el que tiene realmente el control de tu vida. Y por supuesto, si tú el día de hoy no tienes a Cristo en tu corazón, pues puedes realmente tomar la decisión de hacerle el Señor de tu vida y que a partir del día de hoy puedas dejar que el Espíritu Santo te guíe a lo largo de tu vida a tomar buenas decisiones. Bueno, pues estamos llegando al final de este video y quiero bendecirte por estar con nosotros hasta este momento. Como lo hablamos al principio, empezamos esta serie hablando sobre el Espíritu Santo y hoy especialmente hablamos sobre quién es el Espíritu Santo y realmente cómo puede obrar en tu vida. Quédate con nosotros en los próximos videos porque estaremos hablando más sobre lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Quiero recordarte, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en nuestro podcast, en Spotify y en este canal de YouTube. También comparte nuestros videos como Ava Internacional. Así es que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.